En el video anterior ya vimos la relación entre mitos y leyendas con la literatura de fantasía o maravillosa y la fantástica. Ya vimos cuál es la diferencia de estos dos géneros con relación a los mitos y las leyendas. El día de hoy vamos a ver cómo pasamos de El Señor de los Anillos a Harry Potter y qué elementos extra aparecen en los textos de literatura fantástica y maravillosa. Según Todorov, el teórico literario que les presenté en el video anterior, nos dice que hay un tercer género que juega un papel importante en la literatura fantástica y de fantasía, y es el género de lo extraño. En el género de lo extraño se nos presentan elementos igual raros o difíciles de entender para los personajes como en la literatura fantástica. La única diferencia es que en el género de lo extraño estos elementos raros pueden justificarse con cosas racionales. Por ejemplo, se trataba de un sueño, se trataba de una sombra que estaba simulando algo, es decir, tiene una explicación lógica. Por ejemplo, y aquí si quieren entramos en debate, pero desde mi punto de vista, El corazón del actor de Edgar Allan Poe se trata de un texto extraño o perteneciente al género de lo extraño. En el texto del corazón del actor, el personaje principal mata a otro personaje, lo esconde y lo esconde en su propia casa. Es decir, que el personaje principal había enterrado a su víctima en el mismo lugar donde vivía. Con el paso del tiempo empezaba a escuchar como si estuviera palpitando un corazón, que se trataba del corazón de su víctima. Al final del cuento, el personaje principal ya no puede más y va y se entrega. Él había sido el asesino. Aquí no vemos fantasmas o seres extraordinarios que hacían latir el corazón. Podríamos relacionarlo más bien con que era el sentimiento de culpa del personaje principal, quien era también el asesino, y por lo tanto se entregaba. Es decir, que el elemento extraño, que es el palpitar del corazón, tiene una justificación completamente racional. A diferencia del género fantástico, donde la explicación no es racional y por eso nos deja en duda. Ya habíamos visto la vez anterior donde no era racional en el cuento de Alfonso Reyes que las dos chicas estuvieran enamoradas de un personaje que tuviera la misma apariencia hace muchos años con el personaje principal de la historia. Y es lo que causaba extrañeza. Por otra parte, existe un género que está justo en medio, que es conocido como el extraño fantástico. ¿Y de qué trata? Bueno, trata de que se presenta un elemento ahora sí extraordinario o raro como fantasmas, monstruos y demás, y aunque tiene una explicación racional, bueno, pues no deja de haber ahí un poco de terror o de extrañeza involucrada en la trama. El ejemplo más claro es Scooby-Doo. En Scooby-Doo siempre o habitualmente, salvo ciertas variantes, se nos presentan monstruos, fantasmas o seres raros que atemorizan la ciudad. Y gracias a Scooby-Doo y su pandilla, descubrimos que son en realidad delincuentes disfrazados de monstruo. Es decir, que estos seres extraños tienen una explicación racional. Es decir, que nuestro esquema va algo así. Las leyendas nacieron, el fantástico nació de las leyendas, tenemos el género extraño y combinados o el punto medio es el fantástico extraño. Bien, por otra parte tenemos el género maravilloso que ya expliqué. Es un género donde se presentan elementos mágicos y donde los personajes los aceptan sin ningún problema. Ya hablamos en el caso anterior de El Señor de los Anillos y cómo aparecen hobbits, enanos y demás seres raros o extraños que conviven entre sí y que no tienen dificultades de convivir entre ellos. Sin embargo, al igual que el extraño, existe un punto medio entre el fantástico y el maravilloso. Y se trata del fantástico maravilloso. En el fantástico maravilloso, los elementos mágicos se le presentan a alguien externo al mundo mágico y que accede a dicho mundo por medio de un portal. Puede ser una puerta, puede ser un espejo, puede ser una ventana, puede ser cualquier cosa. Por ejemplo,
en Alicia en el País de las Maravillas o en Alicia a través del espejo, vemos que el personaje principal, que es Alicia, vive en un mundo real, por así decirlo, y entra al mundo de las maravillas ya sea mediante el portal del árbol o mediante el portal del espejo. El personaje principal vivirá una evolución en este mundo fantástico o de maravillas y cuando sufra esa evolución regresará al mundo real. Habrán existido cambios en el mundo de las maravillas, habrán existido cambios en la personalidad del personaje principal. Sin embargo, no habrá cambios en el mundo real. Es decir, que en el mundo maravilloso el personaje principal adquirirá ciertas armas o conocimiento que aplicará en el mundo real. Como ya dije, Alicia en el País de las Maravillas o a través del espejo son ejemplos muy claros. Otro ejemplo claro para mí es el de las Crónicas de Narnia, donde los personajes principales acceden al mundo de Narnia a través de un ropero e incluso crecen en el mundo de Narnia y al regresar a su mundo real vuelven a ser niños. Ellos sufrieron una evolución extensa en el mundo de Narnia. Sin embargo, en el mundo real no ha cambiado nada, al parecer, más que sus personalidades. Y entonces la cosa queda algo así: extraño, fantástico y maravilloso. Entre el fantástico y el maravilloso tenemos el fantástico maravilloso, y entre el fantástico y el extraño tenemos el fantástico extraño. Quiero hablar y poner sobre la mesa uno de mis textos favoritos, que es el de Harry Potter. En Harry Potter, aparentemente, al principio, pareciera que estamos con un texto que es fantástico maravilloso. Es decir, que Harry accede al mundo mágico a través de un portal que es el de el Callejón Diagon, por el que puede acceder al mundo mágico. Otro de los portales es el que existe en el andén 9 3/4, que lo lleva hacia el expreso de Hogwarts. Los seres fantásticos solo se pueden apreciar ahí en un principio y aparentemente. Sin embargo, lo interesante de este texto es que rompe con esa barrera. Y es decir, que muchos seres mágicos llegan al mundo normal, que en Harry Potter es conocido como el mundo Mogul. Y entonces vemos que existe una relación entre el mundo mágico y el mundo Mogul. Por ejemplo, en el libro 3, en las noticias aparece la nota de Sirius Black maquillada. Dicen que es un asesino serial cuando en realidad es un asesino mágico. También, por ejemplo, llega a aparecer el Dementor, pero el primo de Harry no lo ve, sin embargo, él sí puede verlo. Y así como esto, hay muchos elementos que hacen que el mundo real esté en constante diálogo con el mundo mágico. Y eso podríamos decir que vuelve a el mundo o el texto de Harry Potter en un libro fantástico y no fantástico maravilloso. Estaba ayer editando el video y me di cuenta que la regué al final. Me aventé un chorote explicando por qué Harry Potter es del género maravilloso y al final tuve un lapsus y dije, es fantástico. Perdón, voy a meter el clip aquí para corregir. Harry Potter, por todo lo que ya expliqué, pertenece al género de lo maravilloso. ¿Ok? ¿Por qué pertenece al género de lo maravilloso? Bueno, ya lo expliqué. Porque los elementos mágicos trascienden el mundo mágico y se meten al mundo Mogul. Es decir, que en el mundo Mogul existe la magia, tanto en el mundo mágico como en el mundo Mogul. Por eso el texto de Harry Potter pertenece al maravilloso. ¿Ok? Bueno, gracias. Sigan viendo el video. De eso probablemente hablaré con más detalle en otro video donde le dedique todo mi tiempo al texto de Harry Potter. Por lo pronto basta con que sepamos que existen estos tres géneros. Sin embargo, la cosa no se para ahí. Existe un género más contemporáneo. Un género que también tiene que ver con elementos extraordinarios o fuera de lo normal y que se relaciona directamente con el género maravilloso. Y estoy hablando de la ciencia ficción. Así es, la ciencia es la religión del siglo XXI.
y por lo tanto la ciencia ficción se relaciona directamente con el género maravilloso. En la ciencia ficción se nos presentan elementos raros o fuera de lo común, al igual que en el género maravilloso. Estos elementos raros pueden ser viajes en el tiempo, seres de otros planetas, no lo sé, armas láseres. Sin embargo, a pesar de que son elementos extraordinarios, el personaje los adopta de forma positiva, al igual que en el texto maravilloso. Esto es porque todas estas cosas extraordinarias tienen una justificación científica. La ciencia es la magia del siglo XXI. Lo que antes se explicaba con magia, ahora lo explicamos con ciencia. ¿Por qué el cielo es azul? ¿Por qué llueve? ¿Cómo nacen las plantas? ¿Cómo nacen las enfermedades? Esas preguntas que antes solo se contestaban con magia y de las que derivaron los mitos, ahora los podemos responder con ciencia. Por eso es que nace así la ciencia ficción. Habitualmente hay un personaje ajeno a la ciencia o que no la entiende del todo y que es guiado por un científico. Por ejemplo, en Volver al Futuro, Marty McFly es amigo del Doc y el Doc es el que le presenta el elemento extraño, los viajes en el tiempo. McFly lo acepta porque es algo que se justifica con ciencia y es algo que no le causa extrañeza por mucho tiempo. Le hace la demostración el Doc de que se puede hacer el viaje en el tiempo y Marty McFly dice: sí se puede, vamos a viajar en el tiempo porque es científicamente probado, ¿no? Y es así como el personaje ingenuo, por así decirlo, nos guía a nosotros lectores por este mundo extraño que es el mundo de la ciencia. Y así es como se relaciona Zeus con el Doctor de Volver al Futuro. Así es como se relaciona Prometeo con Frankenstein de la ciencia ficción. Así es como llegamos de los mitos a la ciencia ficción. Sin embargo, todavía hay más, porque existen subgéneros de la ciencia ficción. No es lo mismo la ucronía que la distopía. No es lo mismo la ciencia ficción clásica de la space opera. Pero eso lo explicaré en otro video. Si quieres saber cómo o en qué deriva la ciencia ficción posterior al maravilloso, pues suscríbete al canal, déjamelo saber en comentarios, dale me gusta al video para que así yo sepa que este tema fue de tu interés y lo llevemos a la última instancia.